Bienvenidos a Miedo a Medianoche, el espacio donde las sombras susurran y el terror toma forma. Queremos saber desde qué rincón del mundo nos invocas y a qué hora te atreves a escuchar nuestros relatos. Compártelo en los comentarios. No olvides suscribirte, dejar tu like y hacer sonar la campanita, porque recuerda, en la oscuridad de la noche, nunca estás realmente solo. Ahora, intenta relajarte. Si es que puedes. El Sendero de las Luciérnagas. Mi nombre es Verónica, y volvimos a aquel pueblo porque la casa de mi madre necesitaba venderse. Era una casa anclada en recuerdos agridulces, y el pueblo era un susurro constante de algo que nunca terminamos de entender. Llegamos en pleno verano, cuando el aire caliente se espesaba como miel turbia y las tardes se dilataban hasta casi perderse en la noche. La casa olía a polvo viejo y a madera reseca, un aroma que, inexplicablemente, me resultaba familiar y ajeno a la vez. Mi hermano Manuel se dedicó a los papeles, a los trámites burocráticos que siempre le salían con esa facilidad exasperante. Yo, en cambio, me perdía en los alrededores, en la geografía silenciosa que rodeaba al pueblo. Una noche, el calor aún no había cedido, salí a caminar para despejarme. Fue entonces cuando las vi. Luciérnagas. Pero no titilando al azar, no la danza caótica y bella que uno espera. No. Formaban un sendero. Una línea de luz constante, como si alguien las hubiera dispuesto con un propósito. Era antinatural, lo supe al instante, pero la curiosidad, esa pulsión infantil que creía dormida, me arrastró. El camino de Luciérnagas se adentraba en el bosque que abrazaba al pueblo por el norte. El aire, denso y pesado minutos antes, se volvió de repente más ligero, casi frío, con un aroma húmedo a tierra removida y a algo más, algo dulzón y metálico, como sangre seca diluida en savia. Los árboles se alzaban como espectros silenciosos, y el camino de luces me guiaba entre ellos, cada paso crujiendo sobre un lecho de hojas que parecían no descomponerse nunca, hojas secas y quebradizas bajo mis pies húmedos por el rocío, un rocío que tenía una textura extraña, casi aceitosa. El sendero desembocó en un claro circular. En el centro, una formación de piedras. No eran rocas naturales apiladas por el azar. Eran piedras talladas, toscamente labradas, dispuestas en un círculo irregular. La luz de las luciérnagas se concentraba allí, danzando alrededor de las piedras con una intensidad febril, como si las alimentaran. El silencio en el claro era opresivo, un vacío sonoro que pesaba en los tímpanos, anulando el canto de los grillos y el rumor del viento que sí se escuchaba fuera del círculo de piedras. Me acerqué. Una de las piedras, la más pequeña, tenía una textura extraña bajo mis dedos. No era lisa, no era rugosa. Era como piel seca, tensa sobre un hueso. La toqué. Y el mundo se desdibujó. No fue un fogonazo, no fue un estruendo. Fue una disolución lenta de la realidad, como si la pintura de un cuadro se derritiera ante mis ojos. Un olor acre, a ceniza fría y carne quemada, invadió mis fosas nasales, un sabor amargo y metálico se extendió por mi lengua. Visiones. No imágenes claras, sino destellos fragmentados, sensaciones intensas y confusas. Vi rostros desfigurados por el miedo, escuché susurros guturales en una lengua que no reconocía pero que entendía en un nivel visceral, sentí el tacto de manos frías y huesudas agarrándome, una presión helada en la garganta que me impedía respirar. Eran recuerdos. No míos. Recuerdos del pueblo. Recuerdos incrustados en la tierra, en las piedras, en el aire mismo.
El pasado del pueblo, un pasado que la luz idílica del verano había ocultado, un pasado tejido con hilos de pánico y sacrificio. Las luciérnagas, alrededor de las piedras, ya no eran solo luz. Eran ojos. Cientos, miles de ojos diminutos, observándome desde la oscuridad del bosque. No ojos de insecto. Ojos con una inteligencia fría y calculadora, con una hambre antigua. Sentí su mirada, un peso intangible que me aplastaba el pecho, una presencia que se extendía desde el bosque, que emanaba de la tierra misma, que vibraba en las piedras bajo mis pies. Me di cuenta entonces. El sendero de luciérnagas no era una guía accidental. Era una invitación. Una trampa. Las piedras no eran restos inertes. Eran un altar. Un punto de conexión, un portal a algo. Y yo, al tocar la piedra, había abierto la puerta. Había activado el mecanismo. Había aceptado la invitación sin saberlo. Las luciérnagas se acercaron más, formando un enjambre luminoso y opresivo a mi alrededor. Su luz ya no era cálida. Era fría, punzante, como agujas de hielo clavándose en mi piel. Sentí un tirón en el estómago, una náusea profunda que no venía del cuerpo, sino del alma. El bosque respiraba a mi alrededor, una respiración lenta y pesada, cargada de intenciones que no podía descifrar pero que entendía instintivamente que eran hostiles. Comprendí que el sendero de luciérnagas no era natural. Que las piedras no eran aleatorias. Que todo, desde el momento en que puse un pie en aquel camino de luz antinatural, había sido orquestado. Que el ritual ancestral, olvidado por el pueblo, seguía vivo. Y que ahora, de alguna forma incomprensible, me reclamaba. Continuamos con la siguiente historia, la cosecha silenciosa. Mi nombre es Manuel, y todo empezó con la torcedura de tobillo, una estupidez que me dejó varado en medio de la nada, con el sol lamiendo el asfalto y la promesa de la noche acechando en el horizonte. Fue entonces cuando la vi, una casa de campo, solitaria, como un hueso blanqueado en la piel reseca de la colina. La familia que me acogió era la quintaesencia de la hospitalidad rural, al menos en apariencia. El padre, robusto como un roble viejo, con manos que parecían esculpidas en madera endurecida por el sol. La madre, de rostro amable y arrugas que contaban historias de incontables cosechas. Y los hijos, dos muchachos de ojos oscuros y quietud pétrea. Me invitaron a cenar, insistentes, con esa calidez forzada que se siente más como una red que como un abrazo. La mesa estaba puesta con abundancia, pan recién horneado que emanaba un aroma dulzón y pesado, una sopa espesa y humeante, carne asada que se deshacía con solo mirarla. Pero mientras comíamos, un silencio denso, casi palpable, se cernió sobre la habitación. No un silencio vacío, sino uno con peso, con textura. Noté que ninguno de ellos emitía el más mínimo ruido al masticar, al tragar, al mover los cubiertos. Sus movimientos eran suaves, amortiguados, como si estuvieran envueltos en lana invisible. Incluso el crepitar del fuego en la chimenea parecía ahogado, consumido por esta ausencia sonora. Fuera, a través de la ventana, se extendían campos de maíz interminables, meciéndose bajo la brisa vespertina. Un paisaje idílico, dorado y ondulante. Pero también ahí, en la danza susurrante de las hojas, percibí algo antinatural. Un silencio selectivo. Como si el campo mismo contuviera la respiración. No el zumbido de insectos, ni el canto lejano de un pájaro, nada. Solo el viento, un gemido hueco que parecía nacer del vacío.
Esa noche, en la habitación que me ofrecieron, el silencio se intensificó hasta convertirse en una presión física. Sentía el vacío en los oídos, un zumbido sordo que palpitaba al ritmo de mi corazón acelerado. Intenté ignorarlo, leer un libro, pero las palabras se volvieron ilegibles, símbolos sin sonido en un mundo sin eco. Me levanté a beber agua, mis pasos sobre el suelo de madera crujían con una estridencia obscena, rompiendo la membrana de silencio que envolvía la casa. En el pasillo, una sombra se deslizó hacia mí desde la oscuridad. Era uno de los hijos, inmóvil, observándome con ojos que reflejaban la luz de la luna como piedras pulidas. No dijo nada, no hizo ningún gesto. Solo me miró fijamente, con una intensidad que helaba la sangre. Volví a la habitación, cerré la puerta con llave, aunque sabía que era inútil. El miedo, un sabor acre y metálico, inundó mi boca. Empecé a entender. A percibir la verdadera naturaleza de este silencio. No era solo la ausencia de sonido, era algo impuesto, algo cultivado. Como el maíz que crecía silenciosamente en los campos, alimentado por algo oscuro y profundo. Esa noche no dormí. Escuché el silencio respirar alrededor de la casa, un aliento frío y pesado que se filtraba por las rendijas de las ventanas, que se deslizaba bajo la puerta. En algún momento, me asomé a la ventana. La luna llena bañaba los campos de maíz con una luz espectral, convirtiéndolos en un mar plateado e inquietante. Y entonces los vi. Figuras oscuras moviéndose entre las hileras de maíz, como espantapájaros vivientes, deslizándose sin sonido entre las plantas altas. No eran animales. No eran personas. Eran presencias, entidades moldeadas por la sombra y el silencio, recolectando algo invisible en cestos de mimbre. Recordé un comentario casual del padre durante la cena, algo sobre la cosecha de este año y la necesidad de alimentar la tierra. Al principio no le di importancia, lo atribuí a la jerga campesina. Pero ahora, con el miedo mordiéndome las entrañas, las palabras resonaban con un significado siniestro. La cosecha no era de maíz. Era de almas. El silencio no era natural. Era un ritual, una ofrenda, una forma de apaciguar a la entidad que habitaba la tierra, que exigía un precio a cambio de su fertilidad. Y yo, Manuel, el forastero perdido, era la ofrenda de este año. La próxima víctima en la cosecha silenciosa. La madrugada llegó como un cuchillo oxidado, lenta y dolorosa. El silencio de la casa se había vuelto más denso, casi sólido. Salí de la habitación con el corazón latiendo como un tambor de guerra. La casa estaba vacía. La mesa del comedor seguía puesta, los restos de la cena intactos, como si el tiempo se hubiera detenido. Pero la familia había desaparecido. Como esfumados en el aire enrarecido de la mañana silenciosa. Sabía que tenía que escapar. Ahora. Abrí la puerta principal y salí al exterior. El aire estaba frío, pesado, cargado con la promesa de la cosecha. Los campos de maíz me rodeaban, un laberinto verde y dorado que se extendía hasta el horizonte. Y el silencio. El silencio era absoluto, ensordecedor. No un silencio amable, sino uno que me presionaba, que intentaba ahogarme. Empecé a correr. Corrí a través de los campos de maíz, con las hojas secas rozándome la piel, con el viento hueco gimiendo a mi alrededor. Mis pasos sobre la tierra crujían demasiado fuertes, cada jadeo, cada latido de mi corazón, amplificado por la ausencia de sonido. Sentía que el silencio me perseguía, que se extendía tras de mí como una sombra viscosa, intentando atraparme, silenciarme para siempre. En algún momento,
tropecé y caí. El impacto me dejó sin aliento, con el sabor terroso de la tierra en la boca. Me quedé tendido allí, en medio del laberinto de maíz, con el silencio envolviéndome como un sudario. Cerré los ojos, esperando lo inevitable. Esperando que las figuras oscuras emergieran del maíz, que me llevaran a la cosecha silenciosa. Pero no pasó nada. Solo el silencio. Un silencio que ahora parecía conocer mi nombre. Un silencio que se había instalado dentro de mí, en lo más profundo de mi ser. No sé cuánto tiempo estuve allí tirado. Cuando finalmente abrí los ojos, el sol estaba alto en el cielo. Los campos de maíz seguían meciéndose silenciosamente bajo la brisa. Y la casa de campo, la casa que me había ofrecido refugio y me había condenado, había desaparecido. Como si nunca hubiera existido. Me levanté, tambaleante, y empecé a caminar. Dejé atrás los campos silenciosos, el pueblo silencioso, la cosecha silenciosa. Pero el silencio no me dejó a mí. Me siguió, se adhirió a mi piel, se filtró en mis huesos. Ahora, incluso en medio del bullicio de la ciudad, en el fragor del mundo moderno, todavía lo escucho. El silencio de los campos de maíz. El silencio hambriento. El silencio que espera la próxima cosecha. Y a veces, en la oscuridad de la noche, juro que puedo sentir su aliento frío en mi nuca. Recordándome que escapé, sí. Pero que una parte de mí se quedó allí. En la cosecha silenciosa. Continuamos con la siguiente historia, el agua bajo el puente viejo. Mi nombre es Paula, y busqué refugio en ese pueblo creyendo hallar la calma que mi escritura exigía. Un error que ahora siento como un sabor metálico constante en la boca, como si la atmósfera misma se hubiera vuelto sangre rancia. Llegué atraída por susurros, leyendas de un lugar remoto donde el tiempo parecía respirar más lento, donde las piedras hablaban. Y las piedras hablaron, de hecho. Pero no las que esperaba. El pueblo, enclavado entre colinas que parecían observar con ojos pétreos, irradiaba una quietud tensa, como la calma que precede a un trueno sordo. Me instalé en una cabaña antigua, a las afueras, con vistas al río y al puente viejo. Un arco de piedra que parecía emerger directamente del lecho del río, cubierto de musgo y líquenes que dibujaban mapas de un tiempo inmemorial. Los lugareños, con miradas que evitaban el contacto directo, me advirtieron vagamente sobre el puente, sobre el agua que corría debajo. Decían que el río susurraba secretos. Lo repetían con una cadencia extraña, casi ritual, como si la frase misma fuera una plegaria o un conjuro. La primera noche, el silencio fue absoluto, un vacío que pesaba en los tímpanos. Pero luego, muy tenue, como el roce de seda contra piedra, lo escuché. Un murmullo indistinguible que parecía emanar del río. Al principio pensé que era el viento, jugando con las hojas de los sauces llorones que bordeaban la orilla. Pero el murmullo persistía, incluso cuando el aire estaba inmóvil, denso y húmedo como un sudario frío. Se intensificaba al caer la noche, convirtiéndose en un susurro sibilante, cargado de vocales arrastradas, consonantes que se desdibujaban en la corriente. No eran palabras, al menos no palabras que reconociera, pero tenían una intención, una dirección. Parecía que el río me hablaba, directamente a mí. Las noches siguientes, los susurros se volvieron más claros, más insistentes. Empezaron a formar frases, fragmentos de oraciones en un idioma que no entendía, pero que se filtraba directamente a una parte de mi mente que parecía reconocerlo, una parte oscura y primigenia. Las voces, porque ya no era un solo murmullo, sino un coro espectral, se volvieron amenazantes. No gritaban,
no elevaban el tono, pero la amenaza estaba en la textura misma del sonido, en la forma en que las sílabas se arrastraban como dedos helados sobre mi piel. Empezaron a decir mi nombre. Paula. Lo repetían como una letanía viscosa, deformando las vocales hasta convertirlas en gemidos guturales, alargando las consonantes hasta que sonaban como el roce de huesos. Una noche, entre el coro de mi nombre, escuché una frase clara, en español perfecto, pronunciada con una suavidad antinatural que erizaba el vello de la nuca: únete a las aguas. La frase resonó en mi cabeza con una fuerza física, como si el río hubiera extendido un tentáculo invisible y hubiera presionado directamente contra mi cerebro. El aire a mi alrededor se volvió denso, casi palpable, con un olor a tierra húmeda y algo más, algo dulce y pútrido a la vez, como flores marchitas en agua estancada. Empecé a investigar. Hablé con los lugareños, tratando de sonsacarles información sobre el puente, sobre el río. Se volvieron aún más esquivos, sus ojos se desviaban, sus respuestas eran monosilábicas, vacías. Pero en la mirada de algunos, vislumbré un miedo profundo, un terror ancestral que se transmitía de generación en generación. Un anciano, con la piel curtida como pergamino y los ojos nublados por la edad, me dijo, sin mirarme directamente: el puente siempre ha estado ahí. Antes era un lugar sagrado. Antes se ofrecían dones. Dones. La palabra resonó en mi mente como un eco fúnebre. Visité la biblioteca del pueblo, polvorienta y olvidada. Encontré un libro viejo, encuadernado en cuero descolorido, sobre la historia local. Las páginas crujían al pasarlas, desprendiendo un olor a humedad y moho. Allí, entre líneas escritas con tinta desvanecida, encontré la verdad oscura. El puente, construido sobre un emplazamiento ancestral, había sido erigido sobre un antiguo lugar de sacrificios. El río no solo susurraba secretos, sino que reclamaba. Reclamaba a aquellos que escuchaban demasiado de cerca, a aquellos que se dejaban seducir por su canto espectral. El libro hablaba de ofrendas, de rituales olvidados, de la sangre que había empapado la tierra bajo el puente, alimentando algo en las profundidades del río. Volví a la cabaña con el corazón latiendo como un tambor de guerra. La noche había caído, y los susurros del río ya habían comenzado, más fuertes, más insistentes que nunca. Únete a las aguas, Paula. Te estamos esperando. Siempre te hemos esperado. Las voces eran seductoras, lúgubres, prometiendo un olvido dulce, una disolución en la corriente fría, un regreso al origen oscuro del que todos provenimos. Salí al puente. La luna llena brillaba con una palidez enfermiza, iluminando el agua turbia que corría debajo. El río parecía respirar, hincharse y deshincharse como un pulmón gigante y enfermo. El olor a putrefacción dulce se había intensificado, impregnando el aire, casi sofocante. Me asomé al borde del puente, mirando hacia la oscuridad líquida que se movía debajo. Las voces se volvieron frenéticas, un torbellino de susurros que me envolvían, me arrastraban hacia abajo. Extendí una mano, tentada por el vacío, por la promesa de paz que emanaba del agua. El frío que se elevaba desde el río era casi tangible, un aliento helado que acariciaba mi piel. En ese momento, sentí algo rozando mi tobillo. No era una mano, no era una rama. Era algo viscoso, frío, con la textura de piel muerta y escamas. Retiré la mano bruscamente, el terror helado recorriéndome las venas. Miré hacia abajo y vi, en el reflejo pálido de la luna sobre el agua, algo moviéndose en las profundidades. Formas oscuras, serpentinas, que se retorcían y se agitaban bajo la superficie, esperando.
Las voces se transformaron. La seducción desapareció, reemplazada por una furia sorda, un rencor ancestral. Nos has escuchado. Ahora eres nuestra. Pero en la rabia de las voces, en la amenaza abierta, encontré una extraña fuerza. El hechizo se rompió. El miedo se convirtió en repugnancia, en una determinación fría de sobrevivir. Me alejé del borde del puente, retrocediendo lentamente, sin quitar la vista del río oscuro que murmuraba su rabia frustrada. Regresé a la cabaña, cerré la puerta con llave y esperé a que amaneciera, con el sonido del río furioso resonando en mis oídos, sabiendo que su llamada, aunque silenciada por ahora, permanecería, como una cicatriz invisible, bajo la piel del silencio. Continuamos con la siguiente historia, Los ojos en el granero. Mi nombre es Gabriel. Jamás pensé que heredar algo podría sentirse tan viscoso. La granja de mi abuelo llegó a mí como un legado manchado, una propiedad en un rincón perdido donde el silencio mordía más fuerte que los perros y las sombras parecían tejerse con alambre de púas. Con ella, una advertencia que resonaba en la garganta seca del anciano abogado, como un eco de tos y temor: nunca, Gabriel, bajo ninguna circunstancia, entres al granero al final del camino después del anochecer. El pueblo, un puñado de casas dispersas como dientes rotos alrededor de una plaza polvorienta, parecía respirar esa misma superstición pegajosa. Miradas rehuían las mías, palabras se cortaban al verme pasar, un murmullo constante y bajo como el zumbido de moscas sobre carne muerta. La granja, en sí misma, era un organismo enfermo. La casa, fría y húmeda, olía a encierro y a polvo viejo, impregnada de la fragancia agria de la ausencia. Pero era el granero al final del camino, el que se erguía contra el cielo crepuscular como un tumor oscuro, el que me atraía y repelía con la misma fuerza magnética y repulsiva. Durante el día, bajo la luz oblicua del sol, era solo eso, un granero. Tablas grises y astilladas, el techo combado, el óxido de las bisagras llorando en cada ráfaga de viento. Pero al caer la noche, algo cambiaba. El aire a su alrededor se volvía denso, como si el propio espacio se espesara. Un silencio antinatural lo envolvía, tragándose el canto de los grillos, el ulular lejano de un búho, hasta el latido de mi propio corazón parecía amortiguarse al acercarme. La primera noche, me acosté en la cama crujiente de la casa, el aviso del abogado girando en mi mente como una polilla nocturna alrededor de una bombilla. Después del anochecer, nunca, ¿qué podía haber en un granero, después del anochecer, que provocara tal prohibición? ¿Ratones? ¿Lechuzas? Tonterías. Supersticiones de pueblo viejo. Y yo, Gabriel, un hombre de ciudad, un escéptico nato, no iba a dejar que un granero mohoso y un puñado de palabras susurradas dictaran mis movimientos. La segunda noche, la curiosidad se había transformado en una necesidad punzante. La luna, una uña amarillenta en el cielo negro, iluminaba el camino hacia el granero con una luz espectral. El aire era frío, pero a medida que me acercaba al granero, una oleada de calor me golpeó, un calor seco y opresivo que no tenía sentido en la frescura de la noche. Como si el granero mismo estuviera vivo, respirando un aliento caliente y pesado. La puerta, hecha de tablones gruesos y resinosos, se abrió con un gemido largo y gutural, como si protestara por mi intrusión. El interior era oscuridad absoluta, una negrura que parecía absorber la luz de la luna que se filtraba por el vano de la puerta. Pero no era una oscuridad vacía. Era una oscuridad llena de algo. El calor era aún más intenso dentro, casi palpable, como una manta húmeda envolviéndome.
El silencio era ensordecedor, un vacío que resonaba en mis tímpanos. Olía a tierra seca, a heno polvoriento, pero también a algo más. Un olor sutil, indefinible, vagamente dulce y nauseabundo, como carne demasiado madura o flores en descomposición. Di un paso dentro, luego otro. Mis botas resonaron huecas sobre el suelo de tierra compactada. Extendí la mano, buscando un interruptor, una cuerda, cualquier cosa que rompiera la oscuridad. Nada. Solo madera áspera y fría bajo mis dedos. Hola. Mi voz sonó extraña, forzada, un hilo delgado en el denso silencio. Ninguna respuesta. Solo el calor, el olor dulce y pútrido, y esa sensación de que la oscuridad no estaba vacía, sino observándome. Fue entonces cuando los vi. Al principio, pensé que era un truco de la luz, sombras danzando en la periferia de mi visión. Pero luego, se hicieron más definidos, más numerosos. Puntos brillantes, dispersos en la oscuridad profunda del granero, como brasas diminutas flotando en el aire. Ojos. Cientos de ellos. Quizás miles. Parpadeando lentamente, fijamente, en la negrura. No eran ojos de animales que conociera. No eran los ojos reflectantes y felinos de un gato, ni el brillo apagado de un roedor, ni el fulgor salvaje de un depredador nocturno. Eran diferentes. Algunos pequeños y puntiagudos como alfileres de luz, otros grandes y redondos como monedas bruñidas, algunos de un amarillo enfermizo, otros de un rojo profundo y sangriento. Pero todos observándome. Fijos en mí. Sin pupila discernible, sin expresión, solo el brillo frío y penetrante de la pura observación. Un escalofrío helado recorrió mi espina dorsal, contradiciendo el calor sofocante del granero. El miedo, un miedo primigenio y visceral, me atenazó el pecho, paralizando mis pulmones. Mi mente se negó a procesar lo que veía, intentando racionalizar, buscar una explicación lógica. ¿Insectos? ¿Reflejos? Pero la lógica se desvaneció ante la magnitud, la multitud, la naturaleza inhumana de esos ojos. Lentamente, muy lentamente, di un paso hacia atrás. Los ojos no se movieron. No parpadearon más rápido, no se apartaron, no hicieron ningún sonido. Solo me observaban, un jurado silencioso en la oscuridad. Otro paso atrás. Y otro. Cada movimiento era un esfuerzo hercúleo, mis músculos tensos y doloridos, mi cuerpo convertido en plomo. La puerta. Necesitaba llegar a la puerta. La luz de la luna, tenue pero real, era mi única guía, mi única esperanza de escape. Me volví, sin apartar la vista de la masa titilante de ojos, y empecé a retroceder hacia la entrada, hacia la rendija de luz. El silencio se rompió. No con un grito, ni un rugido, ni ningún sonido reconocible. Fue un susurro, un roce, un movimiento imperceptible en la oscuridad detrás de los ojos. Un cambio en la textura del silencio, como si la negrura misma se estuviera moviendo, extendiéndose, acercándose. El pánico me golpeó como un puñetazo. Mi corazón latió con fuerza salvaje, martilleando en mis oídos, ahogando cualquier otro sonido. Ya no retrocedía, corría. Tropecé en la oscuridad, mis manos extendidas buscando la puerta, el aire denso y sofocante llenando mis pulmones, el olor dulce y pútrido volviéndose nauseabundo, opresivo. La luz de la luna. Allí. Casi allí. Sentí el aire fresco de la noche en mi cara, un alivio gélido después del calor claustrofóbico del granero. Me lancé hacia la abertura, saliendo a trompicones al exterior,
cayendo de rodillas en la tierra fría. Jadeé, respirando el aire fresco con avidez, como si estuviera ahogándome. Me volví, mirando hacia el granero, hacia la puerta abierta, hacia la oscuridad que aún emanaba de su interior. Los ojos todavía estaban allí. Cientos de ellos, fijos en mí, brillando en la negrura. No me seguían, no se movían, solo observaban. Me levanté, tambaleándome, y retrocedí, alejándome del granero, del camino, de la granja. No paré de correr hasta que llegué a la carretera, hasta que las luces del pueblo, débiles y temblorosas, aparecieron en la distancia. No volví a la granja esa noche. Dormí en el motel destartalado del pueblo, las imágenes de los ojos parpadeando detrás de mis párpados cerrados, el olor dulce y pútrido pegado a mis fosas nasales. A la mañana siguiente, regresé a la granja, con la luz del sol bañando el paisaje, disipando las sombras de la noche. El granero, a la luz del día, era solo eso, un granero viejo y mohoso. La puerta seguía abierta, pero el interior estaba vacío, oscuro, silencioso. El calor había desaparecido, reemplazado por el frío húmedo de la mañana. El olor. Quedaba un ligero rastro, apenas perceptible bajo el aroma de la tierra y el heno. Entré, con cautela, a la luz del día. No había nada. Solo polvo, telarañas, herramientas oxidadas, el suelo de tierra compactada. Nada que explicara el calor, el silencio, los ojos. Pregunté en el pueblo, con cautela, intentando sonar casual. El granero viejo al final del camino, ¿sabéis algo de él? Las miradas se volvieron esquivas, las palabras se hicieron monosilábicas. Cosas viejas, supersticiones, mejor no meterse ahí después del anochecer, nadie decía nada concreto, solo evasivas, silencios, miradas de reojo. Nunca supe qué eran esos ojos. Nunca entendí el calor, el silencio, el olor. Nunca volví a entrar al granero después del anochecer. Dejé la granja, la vendí por una fracción de su valor, huí de ese lugar donde la noche respiraba y los graneros observaban. A veces, todavía los veo, en la oscuridad al cerrar los ojos. Cientos de puntos brillantes, fijos, observándome desde la negrura profunda. Y sé, con una certeza que hiela la sangre, que no eran animales. Y que no estaban allí para mí. Estaban allí. Para algo más. Algo que vive en la oscuridad, dentro del granero, esperando el anochecer. Continuamos con la siguiente historia, la danza del espantapájaros. Mi nombre es Sofía, y esto empezó como una noche de San Juan más, aunque desde el principio, el aire se sentía distinto, como si el propio campo respirase con una impaciencia que no era la nuestra. Buscábamos la excusa de las hogueras y el rito ancestral, pero quizás, en algún rincón oscuro de nuestra inconsciencia, también buscábamos esto otro, lo que encontramos acechando entre las espigas doradas. Acampamos al borde de un campo de trigo, un mar ondulante bajo la luna casi llena de junio. El pueblo, un puñado de luces parpadeantes en la distancia, nos había recomendado el lugar como idílico para la noche mágica. Idílico, sí, si ignorabas la hilera de espantapájaros que bordeaba el sembrado, siluetas huesudas clavadas contra el cielo crepuscular. Al principio eran curiosos, parte del paisaje rural, grotescos guardianes de paja y harapos. Pero a medida que el sol se hundía y las primeras brasas de la hoguera chispeaban, notamos algo. No era un movimiento brusco, nada que pudiera señalar con certeza, pero las posiciones. Parecía como si, en los breves parpadeos entre llamas, las figuras hubiesen cambiado ligeramente su ángulo,
como bailarines de madera girando sobre un eje invisible. Al principio bromeamos, nerviosos, sobre el vino y las sombras jugando malas pasadas. Pero la broma se heló en nuestras gargantas cuando, al volver de recoger más leña, Manuel juró que uno de los espantapájaros, el más cercano al campamento, el que tenía un sombrero hundido y un saco deshilachado por rostro, ya no estaba donde lo recordábamos. Había un hueco en la línea, una ausencia que punzaba la vista. Lo buscamos con las linternas, la luz danzando sobre el trigo alto y denso, pero solo encontramos el vacío que había dejado, la tierra removida como si algo hubiese sido arrancado de raíz, no plantado. La hoguera crepitaba, expulsando chispas que se elevaban como almas fugaces hacia la oscuridad. El olor a humo y hierbas quemadas se mezclaba con un dulzor pesado, casi nauseabundo, que parecía emanar del campo. Un olor a tierra húmeda y algo más, algo orgánico y pútrido, como carne olvidada bajo el sol. El viento, que al principio había sido una caricia cálida, se volvió frío, cortante, trayendo consigo un susurro constante, un roce sordo que no era el del trigo, sino algo más áspero, más deliberado. Durante horas, vigilamos las sombras alargadas de los espantapájaros restantes. Parecían observarnos desde la orilla del campo, sus cabezas inclinadas en ángulos imposibles, como si escucharan algo que nosotros no podíamos oír. El silencio era denso, roto solo por el crujir del fuego y el latido errático de nuestros corazones. Y entonces, lo vimos. No en el campo, sino más cerca, al borde del círculo de luz de la hoguera. El espantapájaros desaparecido. Estaba de pie, inmóvil, a unos metros del campamento, su figura retorcida recortada contra la oscuridad. No había podido llegar ahí caminando normalmente, la distancia era demasiada, el tiempo demasiado corto. Y sin embargo, allí estaba, más cerca, mucho más cerca. El miedo, al principio un cosquilleo frío en el estómago, se extendió como un veneno helado por nuestras venas. El aire se volvió pesado, casi sólido, cada respiración un esfuerzo doloroso. El fuego parecía menguar, a pesar de la leña, como si algo lo estuviese absorbiendo, chupando su calor y su luz. El espantapájaros no se movía, pero su presencia era una presión palpable, un peso que nos aplastaba. Podíamos sentirlo mirándonos, aunque no tenía ojos, solo el saco vacío y deshilachado. Pero la mirada estaba ahí, fría, hambrienta, penetrando la piel, llegando hasta el hueso. Verónica, la más valiente del grupo, intentó encender la linterna frontal, pero la luz parpadeó y murió, dejando solo un hilo de humo acre. Las otras linternas también fallaron, una tras otra, como si una fuerza invisible estuviese drenando la energía, apagando toda chispa de luz y esperanza. Quedamos a oscuras, solo las brasas moribundas de la hoguera iluminando tenuemente el círculo a nuestro alrededor y la silueta del espantapájaros, más nítida ahora, más definida, como si la oscuridad lo estuviese esculpiendo, revelando su verdadera forma. Ya no era una figura de paja y madera. Bajo los harapos, podíamos intuir contornos angulosos, huesos afilados, una estructura imposiblemente delgada y alargada. Y el saco en su cabeza. No era un saco. Era piel curtida, tensada sobre un cráneo deforme, y en los huecos donde deberían estar los ojos, no había vacío, sino algo que brillaba débilmente, una fosforescencia enfermiza, como hongos bioluminiscentes pudriéndose en la oscuridad. El aire vibraba con una estática invisible, el vello se erizaba en nuestros brazos, la piel se cubría de un sudor frío y viscoso. Podíamos oír un crujido bajo, constante, como madera vieja que se dobla y se retuerce, emanando del espantapájaros. Y entonces, comprendimos.
no era un espantapájaros. Nunca lo había sido. Era algo que usaba la forma, que se disfrazaba de lo familiar para acercarse, para infiltrarse en la tranquilidad de la noche de San Juan, atraído por la energía de la celebración, por el miedo que ahora nos consumía. La brisa trajo un nuevo olor, más intenso que el anterior, un hedor dulce y metálico, como sangre vieja y miel fermentada. Y el crujido se hizo más fuerte, más rápido, convirtiéndose en un castañeteo frenético, como huesos que chocan entre sí. El espantapájaros se movió, no caminando, sino deslizándose, desplegándose como una sombra alargada, acercándose con una velocidad antinatural, sus miembros retorciéndose en ángulos imposibles. Y en el saco que era su rostro, los puntos fosforescentes se intensificaron, brillando con una luz voraz, revelando no ojos, sino bocas diminutas, decenas, cientos, abiertas en un silencio hambriento, esperando devorar el miedo que emanaba de nosotros, la esencia misma de nuestra noche de San Juan convertida en pavor puro. Era la danza del espantapájaros, y el escenario éramos nosotros. Continuamos con la siguiente historia, la posada al final del camino. Mi nombre es Carlos, y esta es la historia de la noche en que la carretera pareció tragarse el mundo. La lluvia azotaba el parabrisas con una furia casi personal, cada gota un proyectil helado que borraba el asfalto bajo las ruedas. Las luces del coche apenas arañaban la negrura viscosa que se había apoderado de todo, y el mapa del GPS, ese falso consuelo tecnológico, se había rendido hacía kilómetros, mostrando solo un desierto digital salpicado de líneas grises y vacías. Buscaba refugio, un respiro de la tormenta que se sentía menos como un fenómeno meteorológico y más como un presagio. Y entonces, como arrancada de la nada, apareció la posada. No estaba señalizada, no había ningún indicio previo de civilización en kilómetros a la redonda. Simplemente surgió de la oscuridad un rectángulo de luz amarillenta y mortecina que prometía calor y cobijo. Un espejismo improbable en medio de la nada. Al acercarme, la posada se reveló más extraña aún. No era el típico edificio rústico que uno esperaría encontrar en esos parajes olvidados. Tenía una arquitectura indefinible, como si hubiese sido ensamblada a partir de fragmentos de estilos distintos, con una torre lateral que parecía desafiar la gravedad y ventanas que miraban hacia adentro, no hacia afuera. Pero lo que más me inquietó fue el silencio. Un silencio denso, opresivo, que sofocaba el rugido de la tormenta como una manta húmeda. No se escuchaba el viento, ni el goteo de la lluvia al caer, ni siquiera el crujido de mis propios pasos al bajar del coche. Solo un vacío sordo que resonaba en mis oídos. La posadera me recibió en la puerta. Era una mujer de edad indefinida, con una sonrisa que se extendía demasiado, revelando unos dientes pequeños y puntiagudos que parecían más propios de un roedor que de un humano. Su hospitalidad era excesiva, casi asfixiante. Me invitó a pasar con una insistencia que rayaba en la desesperación, como si mi presencia fuera la respuesta a una plegaria silenciosa. Pero hombre, ¿cómo va a seguir conduciendo con este temporal? Pase, pase, tenemos una habitación calentita esperándole. El interior de la posada era una cacofonía sensorial perturbadora. El aire estaba denso, pesado, saturado con un olor dulzón y rancio que me recordó a fruta demasiado madura y algo más, algo metálico y sutilmente repulsivo que no lograba identificar. La luz amarillenta provenía de unas lámparas de aceite que parpadeaban de forma errática, proyectando sombras danzarinas que distorsionaban las paredes y alargaban los objetos hasta convertirlos en espectros. El suelo crujía bajo mis pies con un sonido hueco y prolongado, como si caminara sobre un entramado de huesos secos. La posadera,
cuyo nombre no llegué a preguntar ni ella a ofrecerme, no dejaba de hablar. Preguntas personales, intrusivas, formuladas con una amabilidad forzada que las hacía aún más inquietantes. ¿A dónde iba? ¿Solo? ¿Qué hacía para ganarse la vida? Cada respuesta parecía animarla a indagar más, a escarbar en los detalles más íntimos de mi existencia. Mientras hablaba, sus ojos oscuros y brillantes me observaban con una intensidad que me hacía sentir como un insecto bajo un microscopio. La habitación que me asignó estaba en la torre, en lo alto de una escalera de caracol que giraba sobre sí misma en una espiral claustrofóbica. La llave, pesada y fría en mi mano, parecía hecha de hueso pulido. Al abrir la puerta, un escalofrío me recorrió la columna vertebral. No era el frío del invierno, era un frío diferente, un frío que parecía emanar de las propias paredes, un vacío gélido que calaba hasta los huesos. La habitación era espartana, casi monacal. Una cama estrecha con sábanas de un lino áspero y descolorido, una silla de madera tosca y una ventana tapiada con tablones que dejaban filtrar apenas un hilo de luz lunar fantasmal. Pero lo más perturbador era el silencio. Aún más denso, más opresivo que en el resto de la posada. Un silencio que parecía palpitar, que se metía dentro de la cabeza y resonaba con una frecuencia baja e inquietante. Me senté en la cama, intentando calmar los nervios. La incomodidad inicial se había transformado en una inquietud profunda, un presentimiento visceral de que algo iba terriblemente mal. La amabilidad excesiva de la posadera, sus preguntas insistentes, el silencio antinatural, el olor dulzón en el aire, la arquitectura imposible de la posada. Todo confluía en una sensación de irrealidad amenazante, como si hubiera cruzado un umbral hacia un lugar que no obedecía las leyes del mundo conocido. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro tenue, apenas audible, que parecía venir de las profundidades del bosque que rodeaba la posada. No eran palabras, era más bien un sonido primigenio, gutural, que vibraba en una frecuencia que parecía resonar directamente con mis huesos. Un sonido que hablaba de hambre ancestral y de una paciencia infinita. Me levanté de la cama y me acerqué a la ventana tapiada. A través de las rendijas entre los tablones, pude ver el bosque. No era un bosque normal. Las sombras se movían entre los árboles de una forma antinatural, retorciéndose y alargándose como tentáculos. Y en el centro, en un claro bañado por la luz espectral de la luna, vi algo que me heló la sangre. Un círculo de figuras encapuchadas, danzando en silencio alrededor de una hoguera que no emitía humo. Sus movimientos eran lentos, rituales, como si estuvieran representando una coreografía macabra. Y en el centro del círculo, sobre un altar de piedra tosca, vi una forma humana atada, inerte, con la cabeza colgando lánguidamente. El horror me golpeó como un puñetazo en el estómago. La posada no era un refugio. Era una trampa. La hospitalidad forzada, las preguntas intrusivas, todo era parte de un macabro ritual. Yo era el siguiente. La posadera no me había ofrecido cobijo, me había ofrecido como sacrificio. El pánico me impulsó a actuar. Tenía que escapar. Tenía que huir de ese lugar maldito antes de que amaneciera, antes de que las sombras del bosque me reclamaran. Salí de la habitación con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Bajé la escalera de caracol con cautela, intentando no hacer ruido. El silencio en la posada parecía aún más denso ahora, más amenazante. Cada crujido de la madera bajo mis pies se sentía como un trueno en la quietud expectante. Al llegar al rellano de la planta baja, vi a la posadera. Estaba de pie en el pasillo,
observándome con una sonrisa aún más amplia, aún más inquietante que antes. Sus ojos brillaban con una luz enfermiza, como si supiera exactamente lo que estaba pensando, lo que estaba sintiendo. «No va a quedarse a desayunar, señor». Su voz era suave, melosa, pero había un filo de acero en su tono. «Tenemos unas tortas de maíz recién hechas. Y un café muy aromático». Intenté mantener la calma, fingir indiferencia. «Lo siento, tengo que irme. Un asunto urgente. En el pueblo». La sonrisa de la posadera se ensanchó aún más, revelando por completo sus dientes puntiagudos. ¿Urgente? No creo que tenga tanta prisa, señor. La noche es joven. Y el bosque está hambriento. Supe que no podía razonar con ella. Que no había tiempo para explicaciones. Solo quedaba una opción: correr. Me lancé hacia la puerta principal, empujándola con todas mis fuerzas. La madera chirrió y se abrió con un gemido lastimero. La lluvia había amainado, pero la oscuridad seguía siendo espesa, viscosa, casi palpable. El bosque me esperaba, un laberinto de sombras y susurros amenazantes. Corrí sin mirar atrás, con el aliento entrecortado y el corazón desbocado. Las ramas de los árboles me arañaban la cara, las raíces tropezaban con mis pies. El sonido de mis propios pasos resonaba en el silencio nocturno, amplificado por el miedo. Sentía la presencia del bosque a mi alrededor, una entidad viva y hostil que me observaba, que me perseguía. Escuchaba sus susurros entre las hojas, sentía su aliento frío en mi nuca. No sé cuánto tiempo corrí. Horas, quizás. O tal vez solo minutos que se extendieron hasta la eternidad. Pero finalmente, cuando ya creía que mis piernas iban a desfallecer, cuando el aire se me negaba en los pulmones y el pánico me nublaba la razón, vi una luz lejana, titilando entre los árboles. Una luz real, humana. Una luz que prometía salvación. Corrí hacia ella con las últimas fuerzas que me quedaban, gritando, pidiendo ayuda. La luz se hizo más grande, más brillante, hasta que finalmente emergí del bosque y me encontré en la carretera. Una carretera asfaltada, con las luces de un pueblo a lo lejos. Un pueblo real, que aparecía en los mapas, que existía en el mundo tangible. Me desplomé en el asfalto, exhausto, tembloroso, bañado en sudor frío. Respiré hondo, inhalando el aire limpio y fresco de la noche. El silencio aquí era diferente. Un silencio normal, natural. Un silencio que no gritaba, que no amenazaba. Miré hacia atrás, hacia el bosque oscuro y profundo que acababa de abandonar. La posada ya no estaba allí. Había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Como si todo hubiera sido una pesadilla febril, una alucinación provocada por el cansancio y la tormenta. Pero el olor dulzón y rancio aún permanecía en mi nariz. Y el frío gélido seguía calándome los huesos. Y el susurro primigenio del bosque seguía resonando en mi mente, recordándome que hay lugares en este mundo que es mejor no encontrar. Lugares que se tragan la carretera y escupen pesadillas. Lugares como la posada al final del camino. Continuamos con la siguiente historia, el eco del canto en la mina abandonada. Mi nombre es Isabel, y mi afición por la espeleología me arrastró a ese pueblo fantasma. No buscaba nada en particular, solo la oscuridad y el silencio de la tierra. Pero la mina abandonada, al borde del pueblo olvidado, exhalaba una promesa distinta, una vibración en el aire quieto que no era la de la roca muerta. La entrada era una boca hambrienta en la ladera, escupiendo un aliento helado que sabía a óxido y a algo más,
algo dulce y pútrido como savia fermentada. Al principio, solo fue el goteo constante del agua, la humedad pegándose a la piel como un sudario frío. La linterna apenas arañaba la negrura aceitosa, pero mis oídos, afinándose en el vacío, captaron algo más. Un canto. No era un sonido humano, no al menos como los que conocía. Era una melodía que parecía nacer de la piedra misma, un lamento gutural y dulce a la vez, como el roce de alas de cuero contra un cristal empañado. Venía de las profundidades, un eco espectral que se filtraba por los túneles como si la mina respirase. La curiosidad, ese aguijón helado, me empujó más adentro. El canto se intensificaba, envolviéndome en una vibración que sentía en los huesos, no solo en los oídos. El aire se espesó, adquiriendo una textura casi palpable, como terciopelo húmedo contra la cara. El olor a óxido se hizo más fuerte, punzante, y noté un regusto metálico en la boca, como si la propia oscuridad tuviese sabor. Llegué a una cámara más amplia, las paredes lamidas por sombras danzantes de mi linterna. Y allí estaban. Pinturas rupestres. No las típicas figuras de animales o escenas de caza. Estas eran diferentes. Figuras humanoides, sí, pero con rasgos animales injertados, cabezas de ciervo con ojos demasiado grandes y negros, manos con garras afiladas que sostenían instrumentos musicales que no reconocía. Flautas talladas en hueso, tambores de piel tensa, liras de cuerdas brillantes como telarañas de obsidiana. Las figuras danzaban en las paredes, en un ritual silencioso, perpetuo. Y el canto, ahora lo sentía con más claridad. No era solo una melodía, eran voces, muchas voces, entrelazándose en armonías imposibles, resonando no en el aire, sino directamente dentro de mi cráneo. El tiempo empezó a desdibujarse. Minutos se estiraban como horas, la luz de la linterna parecía parpadear con un ritmo ajeno al mío. Cuanto más observaba las pinturas, más vívidas se volvían. Las figuras parecían moverse, sus ojos seguían el haz de mi linterna, sus dedos se movían sobre los instrumentos. El canto se hizo más fuerte, más envolvente, ya no un eco distante, sino una presencia resonante, vibrando en el aire, en la roca, en mi propia carne. Empecé a sentir que la mina no estaba abandonada. Nunca lo había estado. Estas entidades, estas figuras de las pinturas, estaban aquí. Ellas eran el canto. El canto era ellas. Y no estaban muertas, no dormidas. Estaban esperando. El canto ya no era solo una melodía. Era una invitación. Una llamada. No con palabras que pudiera entender, pero con una fuerza que resonaba en lo más profundo de mi ser, en un lugar anterior al lenguaje, anterior a la razón. Era una llamada a unirme a su danza, a su ritual, a su oscuridad ancestral. Sentí un impulso irresistible de arrojar la linterna, de dejarme envolver por la negrura viscosa, de unirme al eco del canto, para siempre, en las entrañas olvidadas de la tierra. Continuamos con la siguiente historia, la niebla que respira en el valle. Llegamos al valle buscando el silencio que la ciudad nos negaba. Ricardo soy yo, y mi familia, creímos encontrarlo entre campos de maíz y laderas suaves. La casa era antigua, de piedra gris y ventanas que miraban a la hondonada, un anfiteatro natural donde cada noche, sin importar el cielo, se enrollaba una niebla que no habíamos visto jamás. No era la niebla húmeda y blanca de la mañana. Esta era densa, casi plomiza, y descendía puntual con el crepúsculo, como una criatura que reclama su territorio. Al principio, la contemplábamos desde el porche, fascinados por su textura oleosa,
como se deslizaba entre los árboles como un río de humo espeso. Pero pronto notamos que no era agua suspendida en el aire. Tenía un peso, una presencia física que se sentía en los pulmones al respirarla, un rastro metálico y dulzón, como sangre oxidada y miel rancia. No se disipaba con el sol, ni con el viento. Permanecía, latente, en la base del valle, como un aliento contenido, y por las noches ascendía, lenta y deliberadamente, hacia la casa. Al principio, llegaba hasta el jardín. Luego, hasta el porche. Después, la vimos rozar los cristales, una marea opaca que observaba desde fuera, sin ojos, pero con una insistencia palpable. Las pesadillas comenzaron a ser tan densas como la niebla. Sueños viscosos, donde la casa se deformaba y las paredes respiraban, donde sombras informes se movían en la periferia de la visión, siempre ocultas en la bruma. Despertaba con el corazón latiendo con la misma fuerza sorda con la que la niebla parecía pulsar en el valle. Mi hija pequeña, Sofía, fue la primera en hablar de los susurros. Decía que la niebla le hablaba desde la ventana, que la llamaba por su nombre con una voz que no era voz, sino una vibración en el hueso, un cosquilleo en la sien. Al principio, lo atribuimos a su imaginación, a las historias que le contábamos antes de dormir. Pero una noche, la escuché hablar en sueños, no palabras, sino murmullos guturales, resonantes, como si respondiera a una conversación silenciosa que venía del exterior. Intenté racionalizarlo. Busqué explicaciones meteorológicas, estudié mapas de corrientes de aire, consulté a los lugareños. Me miraban con una mezcla de lástima y miedo. Es la niebla del valle, decían, siempre ha estado ahí. Pero evitaban mi mirada, y sus respuestas eran evasivas, como si supieran algo que no querían o no podían contarme. Una tarde, rebuscando en el desván de la casa, encontré un viejo diario encuadernado en piel. Las páginas amarillentas estaban llenas de una caligrafía apretada y nerviosa. Era el diario del antiguo dueño, un hombre que había vivido y muerto en esa casa generaciones atrás. A medida que leía, una comprensión helada comenzó a filtrarse en mi mente. El diario describía la niebla, no como un fenómeno natural, sino como una presencia, una conciencia colectiva ancestral ligada al valle, que se manifestaba en esa bruma densa y persistente. Hablaba de la respiración del valle, de cómo la niebla observaba y recordaba. Y de cómo reaccionaba a la presencia de extraños. Éramos los extraños. Nosotros, buscando paz en un lugar que no deseaba ser perturbado. El diario describía rituales antiguos, ofrendas olvidadas, formas de apaciguar a la niebla, de mantenerla contenida. Ritos que los lugareños, a pesar de su silencio, quizá aún practicaban en secreto. Ritos que nosotros, ignorantes, habíamos interrumpido al llegar. La niebla se volvió más insistente. Empezó a envolver la casa por completo, como si intentara sofocarla. Ya no solo miraba desde las ventanas. La sentíamos presionar contra las paredes, una fuerza fría y viscosa que vibraba en la madera y el vidrio. Los cristales crujían bajo la presión invisible y las puertas parecían hincharse, como si algo al otro lado intentara forzarlas desde dentro. Una noche, el olor metálico se intensificó, inundando la casa con un hedor denso y nauseabundo. Las luces parpadearon y se apagaron, sumiéndonos en una oscuridad espesa, solo interrumpida por el brillo lechoso de la niebla que se filtraba por cada rendija. Escuchamos un sonido nuevo, un gemido sordo y profundo que parecía emanar de la tierra misma, un lamento ancestral que resonaba en nuestros huesos. Y entonces, vimos cómo la niebla comenzaba a cambiar de forma en las ventanas. Ya no era una masa amorfa. Se extendía,
se alargaba, se definía en contornos vagamente humanoides, formas pálidas y grotescas que se apretaban contra el cristal, observándonos con una paciencia glacial. La niebla quería entrar. No para asustarnos. No para dañarnos físicamente. Quería algo más profundo, más íntimo. Quería asimilarnos, fundirnos con su conciencia colectiva, convertirnos en parte de la respiración del valle, en ecos silenciosos de su memoria ancestral. Quería reclamar lo que consideraba suyo. Y nosotros, los intrusos, éramos la ofrenda. Continuamos con la siguiente historia, las campanas del pueblo viejo. Llegué buscando silencio y encontré una cacofonía silenciosa, un vacío resonante. El pueblo se llamaba Valle Umbrío, aunque de Umbrío ya no le quedaba ni el recuerdo. Era un esqueleto de pueblo, descarnado por el éxodo, las casas con las cuencas vacías de las ventanas mirando a un cielo que parecía demasiado grande para tan poca vida. Me habían hablado de la iglesia vieja y de sus campanas. Campanas que tañían solas, decían. Una leyenda susurrada entre los pocos pueblos vecinos, una nota discordante en el pentagrama del olvido rural. La primera noche, el silencio era denso, casi masticable. Un silencio que no era ausencia de sonido, sino una presencia activa que se posaba sobre la piel como ceniza fría. Dormí en la hospedería, la única casa que parecía respirar aún, regentada por un hombre parco en palabras y con ojos que parecían mirar a través de ti, a algo que acechaba detrás. Antes de cerrar los ojos, escuché el viento, un viento que lamía las piedras como un animal hambriento, y pensé en las campanas, inertes, mudas, allá arriba, en la torre puntiaguda recortada contra el cielo nocturno. Fue al día siguiente, a media tarde, cuando las escuché por primera vez. Estaba explorando la iglesia, una mole de piedra gris que se alzaba en el centro del pueblo como un hueso antiguo. El interior olía a polvo y a humedad añeja, un olor que se agarraba a la garganta como una enredadera seca. Y entonces, el sonido. No fue un repique alegre, ni una llamada a misa. Fue un golpe sordo, único, que vibró en el aire y en mis huesos. Un sonido que no resonaba, sino que parecía surgir del propio silencio, una fisura en la quietud. Luego otro, y otro, espaciados, irregulares, como latidos de un corazón enfermo. No había ritmo, ni melodía, solo golpes metálicos que parecían arañar el alma. Salí al exterior, buscando la torre. El sol estaba alto aún, bañando el valle en una luz dorada y engañosa. Todo parecía tranquilo, incluso idílico. Los pocos habitantes que vi, figuras encorvadas y silenciosas, seguían con sus quehaceres lentos, como si nada hubiera pasado. Pero el tañido continuaba, ahora más frecuente, un goteo metálico constante que perforaba la placidez del paisaje. Pregunté al hospederio por las campanas. Su mirada se oscureció, y por un instante vi un destello de pánico en sus ojos vidriosos. «Son las campanas viejas, señorita», dijo con voz ronca, evitando mi mirada. «A veces suenan. No hay que hacerles caso». Su respuesta, más que tranquilizarme, sembró una semilla de inquietud. No era el sonido en sí, sino la reacción de la gente, su silencio incómodo, sus miradas esquivas. Las noches siguientes, el sonido se hizo más intenso, más perturbador. No solo eran golpes aislados, ahora eran series cortas, repiques extraños que parecían querer formar palabras, frases ininteligibles en un lenguaje metálico y arcaico. Dormía con la ventana abierta, esperando, tensa, con el cuerpo en alerta constante. El aire nocturno se volvía denso, casi palpable, cargado de una vibración sutil,
como si las campanas no solo sonaran, sino que también emanaran algo, una onda invisible que se extendía por todo el pueblo. Empecé a notar cambios en la gente. Los pocos habitantes se volvían aún más retraídos, sus movimientos más lentos, sus miradas más perdidas. Pero también, en algunos, veía destellos de algo más, una agitación contenida, una chispa de deseo oscuro que brillaba brevemente en sus ojos antes de apagarse de nuevo. Incluso yo misma me sentía extraña. Recuerdos que creía olvidados, enterrados bajo capas de tiempo y olvido, empezaban a resurgir, fragmentos de un pasado que no reconocía, deseos que me resultaban ajenos y perturbadores. Una noche, me desperté sobresaltada. Las campanas no tañían. En su lugar, un silencio absoluto envolvía el pueblo, un silencio más opresivo que cualquier sonido. Salí de la hospedería, atraída por una fuerza invisible. La luna llena bañaba el valle, transformándolo en un paisaje espectral y real. Me dirigí a la iglesia, guiada por una intuición oscura. Al llegar, la puerta principal estaba abierta, una boca negra que invitaba a entrar. Dentro, la penumbra era casi total, solo rota por la luz lunar que se filtraba por los vitrales rotos, proyectando sombras grotescas en las paredes. El olor a humedad se había intensificado, mezclándose con un aroma metálico, acre, casi a sangre oxidada. Y en el aire, una vibración sutil, como un zumbido bajo y constante, que hacía temblar el suelo bajo mis pies. Subí a la torre, guiada por el instinto. Las escaleras de piedra eran frías y resbaladizas bajo mis dedos. Cada paso resonaba en el silencio espectral, amplificado por el vacío de la iglesia. Al llegar a la cámara de las campanas, la escena me heló la sangre. Las campanas no estaban inertes. Se movían, lentamente, pendulando con un ritmo pausado y deliberado, aunque no había viento, ni cuerdas que las movieran. Se movían solas, impulsadas por una fuerza invisible, una voluntad ajena. Y en cada balanceo, emitían un sonido sordo, profundo, que no era un tañido, sino un gemido metálico, una lamentación ancestral. Pero lo más perturbador no era el movimiento, ni el sonido. Era lo que emanaba de las campanas. Una neblina sutil, casi imperceptible, que se extendía por la cámara, llenándola de una presencia invisible. Una presencia que se sentía en la piel, como un escalofrío frío y húmedo, que se colaba en los pulmones con cada respiración, que se filtraba en la mente, despertando recuerdos y deseos que no eran míos. En ese momento, lo comprendí. Las campanas no llamaban a la oración. No eran un aviso, ni un lamento. Eran un despertador. Despertaban algo latente en el pueblo, algo dormido bajo capas de tiempo y olvido. Algo ligado a su pasado violento, un pasado que la gente había intentado enterrar, pero que las campanas, con su tañido espectral, estaban desenterrando. El pueblo no estaba vacío. Estaba habitado por fantasmas del pasado, fantasmas de deseos oscuros, de actos olvidados, de violencia reprimida. Y las campanas, con su sonido irregular y perturbador, eran la llave que abría las puertas de ese pasado, liberando esos fantasmas para que volvieran a caminar entre los vivos. Bajé corriendo de la torre, huyendo del sonido, de la neblina, de la presencia invisible. Salí de la iglesia y corrí por las calles vacías del pueblo, con el tañido fantasmal persiguiéndome en la noche. Huí de Valle Umbrío, dejando atrás el pueblo esqueleto, las campanas que gemían en la oscuridad y el pasado violento que se despertaba de su letargo. Pero el sonido de las campanas, el gemido metálico y ancestral, se quedó conmigo, resonando en mi mente, despertando ecos oscuros en mi propia alma. Y sé
con una certeza helada, que Valle Umbrío no es un pueblo olvidado. Es un pueblo dormido, esperando el próximo tañido, el próximo despertar. Continuamos con la siguiente historia, el invitado en el maizal. Nos alojamos en la casa rural a finales de otoño, buscando la paz que la ciudad nos negaba. Rodeado solo por campos de maíz que se extendían como un mar dorado y silencioso bajo el sol del día. Pero la noche trajo un oleaje distinto, una marea de sonidos secos y rasposos que emergían desde la espesura vegetal. Al principio, pensamos que era el viento, aunque no soplaba. Luego, distinguimos algo más, un crujido sordo, como de ramas quebrándose bajo un peso invisible, y después, susurros. No palabras, sino la sugestión de voces apagadas, un murmullo constante que parecía emanar del corazón mismo del laberinto de maíz. Cada noche se intensificaba. El crujir se volvía más cercano, más insistente. Ya no era el viento imaginario, era un avance deliberado, un progreso lento y pesado a través de las filas apretadas. Y los susurros se volvían más definidos, aunque seguían siendo ininteligibles. Como si algo estuviera aprendiendo a hablar en un idioma que se nos escapaba, o quizás, simplemente, observándonos y respirando con una cadencia anormalmente lenta y profunda. Desde la ventana del cuarto, veíamos el maizal moverse. No con la danza suave de la brisa, sino con sacudidas erráticas, columnas de hojas altas que se doblaban y se enderezaban sin razón aparente. Y entre el follaje, destellos fugaces. No luces, sino una alteración de la oscuridad, como si la sombra misma se deformara, adquiriendo contornos que no pertenecían a la noche. Sentíamos miradas. No una, sino muchas. Una red invisible de atención clavada en la casa, proveniente de la masa vegetal que nos rodeaba. Una presión en el aire que se espesaba con el crepúsculo, haciéndonos sentir diminutos y expuestos. Una noche, no pude más. La inquietud se había convertido en una garra fría en el estómago, y la curiosidad, una quemadura punzante en la mente. Salí. Verónica intentó detenerme, pero la necesidad de saber era más fuerte que el miedo. La noche era densa, sin luna, solo la pálida fosforescencia de las estrellas filtrándose a través de la calígine. El aire olía a tierra húmeda y a la dulzura fermentada del maíz maduro, un aroma pesado y casi nauseabundo. Al entrar en el maizal, la oscuridad se hizo palpable, como un manto viscoso que se pegaba a la piel. El silencio exterior se transformó en un zumbido interno, el sonido amplificado de mi propia sangre corriendo por mis venas. El suelo era irregular, blando bajo mis pies, cubierto de hojas secas y tallos rotos que crujían con cada paso, ahogando cualquier otro sonido. Avanzaba entre las filas apretadas, con los brazos extendidos, tanteando en la oscuridad. Las hojas de maíz, como lenguas ásperas, rozaban mi cara, mis manos, dejando una sensación extraña, casi pegajosa. Y entonces lo vi. Entre dos filas, más allá del laberinto de tallos, una forma. No nítida, sino una silueta en la penumbra, una masa oscura que se movía con una lentitud antinatural. No era un animal. Era erguida, vagamente humanoide, pero sin la fluidez de lo vivo. Se movía con la torpeza estudiada de una marioneta mal articulada, cada paso un desplazamiento pesado, como si arrastrara consigo una sustancia invisible y densa. No emitía sonido. Ni crujidos de hojas, ni respiración, nada. Solo el movimiento silencioso y espectral a través del maizal. Me quedé paralizado, oculto entre las filas, observándolo. No parecía amenazante, pero su presencia era profundamente perturbadora. No había hostilidad en sus movimientos,
solo una curiosidad lenta y deliberada. Como si estuviera estudiando el entorno, o quizás estudiándome a mí. Se detuvo. Giró lentamente, como si hubiera notado mi presencia, o simplemente, como si su mirada, aunque invisible, pudiera abarcar la oscuridad. Y entonces sentí la mirada. No como algo físico, sino como una presión mental, una intrusión silenciosa y fría. No era hostil, no era amenazante, era interés. Una curiosidad profunda y vacía, desprovista de cualquier emoción humana reconocible. Permanecimos así, inmóviles, separados solo por unas filas de maíz, en un silencio absoluto que parecía prolongarse hasta el infinito. Luego, lentamente, la forma se giró de nuevo y continuó su avance silencioso a través del maizal, desapareciendo entre la oscuridad vegetal. Dejándome solo, con la piel erizada y una sensación indefinible, una mezcla de miedo y una fascinación oscura. No era un monstruo, no era una amenaza. Era algo más extraño, algo que no entendía, un invitado silencioso que compartía el maizal, observándonos con una curiosidad que helaba la sangre, no por lo que era, sino por lo que no era, humano, animal, reconocible. Simplemente, algo que estaba allí, en la oscuridad del maíz, observando y esperando, con una paciencia que parecía tan vasta y silenciosa como los propios campos.